Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Bueno, ya estamos aquí, nos queremos ir bien rápido en estas preguntas porque el tema de hoy está bien interesante. ¿Será que Dios hace milagros aún? Pastor Pablo. Ya le entro. Ya, éntrele. ¿Será que Dios hace milagros aún? Sí. ¿Similares a los que se hacían antes o cuál es la cuestión de la diferencia que estamos viendo a lo que antes, como David lo comentaba al principio, veíamos que el ciego sanaba, veía, el cojo se le acomodaba su pierna, el paralítico se paraba y caminaba? ¿Por qué ya no se ve tanto eso? Bueno, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. El detalle es que los milagros que veíamos en los tiempos de Jesús se siguen manifestando. El hecho es que no se manifiestan con la misma frecuencia por el hecho de que las personas no tienen la fe al 100 como Jesús. Wow. Ok. Bueno, pero vamos a irnos directamente también. Dios aún realiza milagros, ya me lo contestó. Pero, Ceci, tú le tienes una pregunta. ¿Qué es un milagro, pastor? Bueno, un milagro es un suceso que causa sorpresa, admiración. Por ejemplo, en la teología cristiana, el uso de este término como un evento inexplicable o extraordinario en términos de fuerzas naturales comunes, o un suceso que establece una evidencia de contenidos más extensos que el hecho mismo. Wow. Ahora, ¿cuál es el propósito de que existan los milagros o que veamos que aún cuando Jesús estuvo aquí, hubo un momento que Él estuvo haciendo milagros? Sí. Bueno, el propósito de los milagros es autentificar el mensajero, el mensaje de Dios, y también es una acción que confirma la intervención de Dios. Ahora, en Hechos 2:22 declara: varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, en el caso de Jesús, en el caso de los apóstoles y aún en el caso del creyente, es una manera de autentificar que viene de parte de Dios. Wow. Pastor, ¿y quién puede ser usado? ¿A quién puede usar Dios para hacer esos milagros? Bueno, recuérdense Marcos 16:17. Dice: estas señales seguirán a los que creen. O sea, todos. Sí. Todos los que podamos creer podemos ser usados para un milagro. Sí, es que el hecho es que no todos se atreven a ejercer su fe para el milagro, pero todos pueden ser usados. Excelente. Vamos a irnos con otra pregunta. ¿Dios todavía hace milagros como los hacía en el tiempo antiguo, como lo menciona en la Biblia? Sí. Bueno, algunos sí y algunos no. Voy a explicarle. Algunos de los que se hizo en la Biblia fueron necesarios en ese entonces. Como el maná que caía del cielo. Exacto, el mar rojo que se abrió. Ajá. Pero si fuera necesario, Dios todavía lo puede hacer. Amén. Okay. Por ahí, Ceci. Sí, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cuántas clases de milagros existen? Ok. Hay milagros similares a los que leemos en la Biblia. Y luego, esos que no se ven, esta es otra clase, esos que no se ven, que no son tan obvios, por ejemplo, puedo incluir como Dios puede liberarlo a uno de un accidente, por ejemplo. Sí. Esa es otra clase. Entonces, similares a lo que dice la Biblia y unos que obviamente no vemos así tan natural, pero ya después del recuento y recordar y poner las piezas en su lugar, nos dimos cuenta que a lo mejor Dios nos libró de algún milagro. Es como cuando yo fui con mi dentista, estuve orando mucho por mis dientes, y cuando voy me dice: ¿alguien le hizo algún tratamiento en sus dientes? Ándale. Y yo le digo: no.
Dice, pues aquí hay alguien que como que pasó un hilo o sea, en la cuestión de operación en mis encías y el tratamiento que yo debo haber tenido no fue como estaba el pensado. Porque me sacan las placas y me dice, usted va a necesitar todo esto. Yo digo, me quedo sorprendido, oro y alguien me dice, confía en el Señor. Y yo digo, yo tomo esa palabra. Y me impactó mucho porque me dijo, la persona que oró por mí dijo, yo veo un hilo rojo que el Señor lo pasa por tus dientes. Wow. Y el doctor me dice así, dice, como que alguien pasó un hilo. Y yo me le quedo viendo así, dice, sí, de que te cosieron o que te hicieron algo. Le digo, no, o sea, no, la verdad no. Y me dice, pues alguien hizo un tratamiento ya en tus dientes. Le digo, pues Dios. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo, que no lo vemos, ¿verdad? Y también quiero preguntarle, ¿de cuántas fuentes pueden provenir los milagros? Pueden venir de Dios y pueden venir de Satanás. ¿Y Satanás también hace milagros? Sí. Wow. Sí. Y lo que pasa es que si no estamos nosotros sujetos al señorío de Jesucristo, no vamos a discernir la diferencia. Pero el hecho es el diablo hace milagros para mantener la gente fuera de una relación con el Señor, pero sí los hace. Pues por eso cuando uno dice, no, yo fui y le pedí a la Virgencita. En mi caso en Fresnillo, el Santo Niño. Sí, los que pagan las mandas y dicen, es que Dios me lo hizo porque fui y pagué una manda allá en San Juan de los Lagos. Y me fui hincado y todo eso. ¿Y cómo podemos saber, pastor? ¿De dónde está viniendo ese milagro? Buena pregunta. Cuando veas un milagro, lo primero que debemos de considerar es quién está siendo glorificado. Atrae atención a una persona o a alguien o a algo aparte de Dios. Pero todo milagro que es proveniente del Señor debe de llevarle gloria a Dios. Sí. ¿En qué se beneficia Satanás cuando hace un milagro? Bueno, mantiene a la gente en un engaño. Atrapada, cautiva. Sí. Y diciendo, no, yo no, ¿para qué voy y le pido a Dios si la Virgen me ha concedido todo lo que le he pedido? Sí. Es para... Como decimos por ahí, mantener a la gente en otro carril, ¿verdad? Porque cuando los milagros provienen de Dios, pues la gente, el asombro debe de motivarlos a que confíen y se acerquen más al Señor. Excelente. Nos queda un minutito. Hay otra pregunta más aquí. ¿Cuáles son los milagros más sobresalientes que ha visto en su ministerio? Un montón. Mi nietecita... en una semana de ver radiografías que no tenía cabeza de fémur, la primera radiografía decía que no y la segunda en esa semana decía que sí. Y ya en una misma semana. En una misma semana. Wow. Aquí mi nieta ya ha testificado de ese milagro. Wow. También mi esposa sanó de los glóbulos blancos. Duró más de un año batallando, bajaron hasta 1,700 cuando el conteo debe ser más de 5,000. Y después de una oración, el día siguiente subieron a más de 7,500. Wow. Tengo personas de cáncer, de linfoma, que han sanado en la congregación donde yo pastoreo. Mi madre en Cristo, Dios le puso una muela de oro a mi madre en Cristo. Personalmente yo le ministré a una niña que sanó de meningitis. Estaba inconsciente, al tercer día despertó y el doctor encontró que estaba completamente sana. Wow. Y yo, mi mano derecha, pues algunos saben que soy guitarrista, yo tenía una especie de quiste, no sé qué, negro aquí, y lo iban a extirpar. Entonces me dijeron que si lo extirpaban, el peligro era que mi mano podría quedar encogida. Y pues optamos por mejor orar y creer en el Señor. Y ahí se ve todavía el agujero. Y el Señor lo sacó. Y el Señor lo sacó en una semana. Yo no sé por qué no me fijé en la mano. Nomás oramos y fui, como quien dice, continuando con mis negocios. Y el Señor hizo el milagro. Tenemos dos opciones. O una, buscar un médico y pedirle a Dios que use las manos de los médicos. O dos, esperar y creer
en que Dios lo puede hacer sin necesidad. Bueno, yo soy de los que siempre vayan al médico. Ajá. ¿Por qué? Porque Por eso también... le digo, son dos opciones. bueno, Al final cada quien elige. Sí, pero para saber cómo orar, porque a veces Claro. no sabemos cómo orar. Yo tengo doctores en la congregación que como conocen los detalles de las enfermedades y se oye tan bonito cuando ellos oran con los términos médicos y reprenden en el nombre de Jesús. Y A Dios se lo que manifiesta. es. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias. Tenemos